Muy bien, pues seguimos entonces adelante con nuestra clase. Ahora el tema que vamos a ver son apuntes de clase y también junto con este tema podemos anexar el cuaderno de trabajo. Ahora también estos dos elementos, parte de los textos escolares, son de suma importancia porque con ellos el trabajo del alumno se facilita en cuanto a su repaso, ¿ok? Entonces, los apuntes de clase son las notas que los alumnos deben tomar durante una clase para su mejor aprovechamiento de las materias, mientras que el cuaderno de trabajo es una herramienta que los alumnos irán construyendo día a día a lo largo del curso, donde van a registrar todas las actividades, hipótesis, diseños, experiencias, etcétera. Y también va a ser un instrumento que va a emplear el profesor, perdón, para evaluar el progreso del alumno. Entonces, es como el cuaderno de trabajo sería su portafolio de evidencias. Básicamente, eso es lo que ustedes hacen como portafolio de evidencias, lo vamos a tomar como si fuera un cuaderno de trabajo. Entonces, en el cuaderno de trabajo se anotan y se resuelven las actividades escolares que se realizan tanto en la clase como fuera de ella, y se debe anotar la fecha, la materia y los temas correspondientes. También es necesario que quede claro, perdón, cuál es la actividad a realizar y qué requisitos se piden y en qué fecha se debe de entregar. Eso es lo importante. Entonces, es lo que sucede con su portafolio. Ustedes a lo largo del curso van juntando sus trabajos, vamos anotando, le vamos poniendo fecha, vamos haciendo los apuntes, vamos calificando y al final del ciclo les pedimos ese portafolio para comprobar su avance a lo largo del curso. Y así nosotros vamos midiendo cuál es su aprovechamiento. En el caso de las clases virtuales que estamos dando en este momento, la Classroom va generando una calificación y nosotros podemos consultar ese cuadro general y saber exactamente en qué fecha dejamos un trabajo y quiénes cumplieron o no. Entonces, a la hora de hacer el corte, por así decirlo, vamos a darnos cuenta qué alumnos tienen los trabajos completos y qué alumnos no. Con el portafolio físico era un poquito más fácil, a lo mejor por ahí hacer algún truquito, no entregar algún trabajo, pero ahora con esta herramienta de Classroom ya no es posible porque realmente vienen todos los trabajos acomodados. Entonces, pues difícilmente podríamos hacer alguna trampita por ahí. Así que por eso es importante que entreguen exactamente qué trabajos son los que les hacen falta. Por eso es que ahora pues ya se incluiría ese cuaderno de trabajo de clase o el portafolio de evidencias ahí, básicamente, ¿no? Y la evidencia también que presentarían ustedes al regresar al salón de clases serían sus cuadernos. Muy bien. Y entonces ahí es donde se complementa este cuaderno de trabajo con los apuntes en clase. Ahora, estos apuntes en clase son las notas más importantes de las ideas que se exponen en el grupo, ya sea por su profesor o por algún asesor o etcétera, etcétera. Y en estos apuntes agregamos los datos, los ejemplos, las fórmulas, los esquemas de todo lo que se escribe. Estos apuntes tienen una característica externa muy importante. Es un texto personal. ¿Por qué es un texto personal? Porque cada uno elabora la información dependiendo de lo que recibe o lo que le queda o lo que se le hace más interesante de lo que está escuchando. Los apuntes son diferentes de cada alumno. No son iguales y de hecho genera mucha sospecha cuando vemos dos apuntes iguales, a menos de que se los hayan pasado, porque los apuntes son personales. Cada uno de ustedes tiene una perspectiva diferente de ver y de recibir la información que nosotros les damos. Tu apunte es tu rasgo y cuando tú estudies, tú le vas a entender porque es tu anotación, ¿ok? Por eso es que es importante que cada uno tenga sus apuntes. Ahora, cada quien define la manera en cómo elaborar sus apuntes. Algunos agregan dibujos y colores, otros simplemente anotan, otros ponen incisos o puntos o números, pero lo que sí es importante contemplar es que deben de seguir un orden y escribir con letra legible para que se entienda a la hora de estudiar. Entonces, les digo, no tiene nada malo usar los recursos del dibujo. De hecho, los que lo hacen lo agradecemos mucho porque es muy bonito recibir un trabajo elaborado. Habla de que están dedicándole tiempo a nuestra materia y uno como maestro lo agradece mucho
Pueden agregar también cuadros sinópticos, esquemas, colores, ya lo comenté, tipos de letra. Cada alumno es libre de hacer sus anotaciones como guste, pero debe de estar en un orden, eso sí, el orden cronológico debe de ser muy importante, ¿sale? Entonces, generalmente debemos destinar un cuaderno para cada materia. De no ser posible, pues podemos separarlos en secciones y así para tener nuestros apuntes en orden cronológico. Dentro de las características internas de los apuntes de clase, la mayoría de los apuntes son textos personales porque los escribimos nosotros y tienen su uso privado. Entonces, pero el tipo de información que manejamos son predominantemente expositivos, conceptos, definiciones, datos, títulos de autores, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, la función del lenguaje que prevalece es la referencial. Estos textos se caracterizan por una redacción donde omitimos muchas veces los nexos, preposiciones y conjunciones y los artículos y utilizamos abreviaturas y formas simplificadas, ¿no? Flechas, dibujos, marcas personales, signos, símbolos para establecer las relaciones lógicas, es decir, entre las causas, las consecuencias y la oposición, y pues jerarquizar nuestros enunciados. Entonces, los apuntes personales pues es un texto realmente libre y ahí lo único que se nos pide es que seamos cronológicos. Muy bien, chicos, pues esta fue su clase de hoy sobre los textos personales escolares y pues espero que haya sido de mucho provecho. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.